de acuerdos del diálogo social. Si me refiero un poco a la historia del diálogo social en Castilla y León, tenemos una estructura de diálogo social asentada en el conjunto de la comunidad que hemos completado a partir del año 2015 con el diálogo social en entidades locales, ayuntamientos y diputaciones. Venimos practicando acuerdos de diálogo social desde el año 2000 con intensidad, más de 110 acuerdos. Y siempre hemos reconocido como una de las patas básicas del diálogo social el compromiso político por el mismo, la conformidad de las partes, el compromiso de las partes, el presupuesto de todos los acuerdos y el cumplimiento de los acuerdos. Bien, nos encontramos ahora en una situación, yo quiero utilizar un adjetivo muy comedido, que es preocupante, porque en los acuerdos que alcanzamos el día 25 de marzo, 11 días después del inicio del estado de alarma decretado por el Gobierno el día anterior, por el Gobierno del Estado el día 13 de marzo, fuimos la primera comunidad que firmamos un acuerdo. Todavía ahora están hoy, por ejemplo, en el País Vasco cerrando su acuerdo de medidas complementarias para trabajadores e industria, y parece que somos la última comunidad que lo vamos a poner en marcha, y no sin dificultades. Y nosotros, que somos un sindicato responsable, un sindicato consecuente, un sindicato comprometido y un sindicato realista, estamos viendo que lo que hemos firmado con el presidente del Consejo del Diálogo Social, que es el presidente de la comunidad y es el presidente del Gobierno, no se está cumpliendo. Y dice en la página 29 del acuerdo que será la comisión permanente el foro de debate, negociación de acuerdos en estas materias sociolaborales de urgencia. También se dice que las convocatorias de desarrollo de las subvenciones especificadas en el presente plan deberán tener el tratamiento de urgentes y extraordinarias y serán complementarias o específicas a las líneas generales en función de sus características. Y yo creo que lo que estamos viendo es que el tratamiento que algunos quieren dar a estas ayudas ni son urgentes ni son extraordinarias como tenemos comprometido. Nos estamos refiriendo a la ayuda estrella que firmamos en Castilla y León, que era la ayuda a aquellos trabajadores afectados por ERTES, que en este momento son por encima de los 198.000. No sabemos cuál es el neto que cumplen las condiciones estipuladas. Y que en el último apartado, en el apartado 8 del acuerdo que firmamos el día 25 de marzo, dice textualmente: la Junta de Castilla y León se compromete a poner en disposición los actuales presupuestos de las diferentes medidas y lo necesario para las nuevas actuaciones. Estamos hablando de nuevos acuerdos. Y aumentando los créditos lo que sea necesario en las diferentes políticas anunciadas en este documento. Especialmente en lo referente a las medidas laborales y sociales. Creo que queda muy claro qué es lo que hemos firmado. Del conjunto de plan de medidas extraordinarias que firmamos, el cuadro económico, que abarcaba medidas de protección y mantenimiento del empleo, medidas en materia de prevención, medidas de carácter financiero, servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial y medidas de protección social por un importe de 220 millones de euros. Las medidas de protección y ayudas a las personas trabajadoras, que eran 12,5 millones, únicamente se ha convocado una medida que es la de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, derecho de excedencia y de reducción de jornada. Sin embargo, las medidas que afectan a los trabajadores, como son la compensación económica para trabajadores y trabajadoras afectados por ERTES, que eran 6 millones de presupuesto inicial, estamos en un debate, en un grupo de trabajo que tuvimos ayer, y en la convocatoria de esta rueda de prensa es porque ha habido una cierta demanda por parte de los medios de comunicación, genéricamente hablando, de información de esta situación por el retraso que lleva la publicación de esta medida, que quiero recordar que las bases se publicaron el día 29 de abril y que todavía no se ha convocado, porque hay unos planteamientos que de alguna manera se quiere renegociar lo ya acordado. El momento de negociación del plan de medidas extraordinarias de COVID-19 finalizó el día 24 de marzo del 2020. No hay más espacio para negociar, sino más allá de un cumplimiento estricto de lo acordado. No obstante, los miembros
del Consejo del Diálogo Social, en este caso CECALE, Comisiones Obreras y UGT, con respecto a las ayudas de los ERTE de los trabajadores a la hora de negociar las bases de este acuerdo. Ya flexibilizamos la posición, porque quiero recordar que lo firmado respecto de esta cuestión era una ayuda de 10 euros para rentas inferiores a 1.900 y de 7 euros para bases reguladoras entre 1.900 y 2.500. Rebajamos la base reguladora máxima a 1.600 euros. Rebajamos la cantidad por día a 7 euros diarios. Y dijimos que a partir de 15 días de estar en ERTE se tenía derecho a esta subvención por parte de la Junta de Castilla y León. A día de hoy nos ha convocado. Estamos viendo como en el País Vasco, por ejemplo, están llegando a un acuerdo de un montante para esta cifra, para esta ayuda del entorno de 21 millones de euros. Aquí llegamos a un montante de 6 millones de euros, pero con el compromiso de que en función de las necesidades y de las posibilidades presupuestarias se iban a atender a todas aquellas demandas que pudieran cumplir los requisitos. Por lo tanto, no estamos en disposición de renegociar ni negociar nada. Hay un acuerdo que hay que cumplir. Y me preocupa que este Gobierno entre en la deriva de incumplimientos. Y ya tenemos una experiencia con los empleados y empleadas de los servicios públicos del cumplimiento de un compromiso adquirido por el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Bien es cierto que el anterior Gobierno. Pero es que aquí estamos discutiendo de un incumplimiento de este Gobierno, es decir, que quien firmó los acuerdos del 25 de marzo, igual que los del 3 de febrero, es el presidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León actual, Alfonso Fernández Mañueco. Y nosotros lo único que demandamos, como sindicato responsable y coherente, es que se cumpla lo firmado. Y tenemos una comisión permanente del diálogo social, donde ya hemos tenido una reunión la semana pasada. Quiero recordar que el día martes hemos tenido una reunión de trabajo, el jueves de la semana pasada, para resolver todo el listado de cuestiones pendientes que tenemos, no solo de aplicación del COVID. Hemos acabado ayer la reunión sin que la Junta comprometa la convocatoria de las ayudas para el día de hoy. Sí que logramos resolver un planteamiento respecto de las ayudas a los autónomos, el programa que llamamos Reincorpórate, pero no así el de los trabajadores. Y yo creo que el Gobierno tiene que ser consciente de que cuando firma algo lo tiene que cumplir. Y es a lo que estamos acostumbrados en esta comunidad, que el diálogo social en esta comunidad, entre otras cosas, creo que ha contribuido a que nuestro PIB industrial esté 4 puntos por encima de la media nacional, que nuestro índice de desempleo sea 3 puntos por debajo de la media nacional, que la paz social que tenemos en esta comunidad es un compromiso cierto también del diálogo social. Por lo tanto, no sé a qué viene este atentado contra la línea de flotación de la credibilidad de los acuerdos que firmamos, porque estamos acostumbrados en esta comunidad, en el diálogo social, que los acuerdos que se firman se cumplen. Como dice un refrán español, hasta ajustar regatear. Después cada uno lo suyo. Y nosotros aquí, para llegar al acuerdo del 25 de marzo, que fue un acuerdo rápido, que fue una foto rápida, porque creíamos que teníamos que dar ese mensaje al conjunto del Estado y al conjunto de la comunidad, ahora llega el momento de que hay que cumplirlo, porque si no, a nosotros no nos tendrán haciéndonos fotos vacías de compromiso. No voy a entrar a posicionamientos de otros miembros del diálogo social. Únicamente voy a defender la posición de la Unión General de Trabajadores, sindicato con más de 130 años, 132 años hacemos este año, que se ha caracterizado por ser coherente, por ser firme, por ser reivindicativo y por estar comprometido con el conjunto de la sociedad. Y es lo que exigimos de este Gobierno, que cumpla lo firmado. Y ayer hemos llegado a una situación donde no hay un compromiso por parte del Gobierno de convocar
Estas ayudas definitivamente, ya hace prácticamente 3 meses que está declarado, no prácticamente, más de 3 meses que está declarado el estado de alarma, cerca ya de 3 meses de que firmamos el acuerdo donde se decía que estas medidas tenían carácter de urgencia y por lo tanto queremos trasladar a la opinión pública nuestra preocupación y nuestra exigencia al jefe del Ejecutivo, al señor Fernández Mañueco, al presidente de la Comunidad, que cumpla con lo que hemos pactado, como así ya han demandado también compañeros de nuestra organización anteriormente, con el cumplimiento del acuerdo de las 35 horas. Creemos que es momento de cumplimientos y no es momento de incumplimientos. Y la posición de la UGT, vuelvo a repetir, es una posición coherente, seria y reivindicativa. No vamos a plegarnos a movimientos políticos o de equilibrios dentro del gobierno. Nosotros creemos que en la Comunidad de Castilla y León hay un solo gobierno con un presidente que es el presidente del Consejo del Diálogo Social. Y ahí está, el presidente del gobierno, la consejera de Empleo, en este caso recién elegida, el viceconsejero de Empleo como secretario del mismo y los máximos dirigentes de las organizaciones que estamos en el seno del diálogo social. Es decir, el presidente de CECALE, secretario general de Comisiones Obreras y secretario general de la UGT. Y no es fácil llegar a acuerdos como llegamos en menos de 10 días. No es fácil. Negociaciones duras, largas. Encima por videoconferencia, pero llegamos a un acuerdo y lo que exigimos es su cumplimiento. Hemos sido también, ya para acabar, reflejo en todas las negociaciones en otras comunidades autónomas. Nos han tomado como modelo País Vasco, Navarra, creo que en Andalucía también están haciendo algo, no sé si habrán llegado a acuerdo, es decir, pero el modelo de Castilla y León de negociación, de acuerdo y el modelo de diálogo social no es que lo digamos la UGT, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Estamos haciendo difusión del diálogo social. Se quedan asombrados, no lo reconocen y nosotros también lo reconocemos. Pero uno de los valores que ponemos como esenciales es el grado de cumplimiento de los acuerdos. Y yo no sé si aquí hay una política deliberada en contra del diálogo social que aquí practicamos, pero yo apelo a la responsabilidad que debe tener presidente del Gobierno y presidente del Consejo del Diálogo Social para cumplir lo que acordamos, porque a quien afecta principalmente es al conjunto de la ciudadanía. Tenemos 110.000 familias en el umbral de la pobreza. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando veo colas de personas en el siglo XXI en Castilla y León, con la riqueza económica que tenemos, haciendo colas para conseguir comida. Parece que estamos en un país del tercer mundo. Y eso tenemos la responsabilidad de resolverlo en la inmediatez, porque tenemos capacidad económica y financiera para resolverlo. Y tenemos capacidad de compromiso sindical también para resolverlo. Y apelamos a esa responsabilidad que debe tener el Gobierno de la Junta de Castilla y León para cumplir lo comprometido. Es a lo que estamos acostumbrados. Tenemos que reconocer que el anterior Gobierno ha cumplido por encima del 90% de los acuerdos que hemos firmado. En el diálogo social que hemos firmado, los acuerdos del diálogo social, plan de medidas extraordinarias con motivo de la crisis de COVID-19, la medida estrella para los trabajadores son los complementos a los ERTEs, que encima son para rentas bajísimas. Es decir, no tratamos de que personas que pueden tener una renta que les puede transitar por esta crisis de una forma, adecuada, tengan un beneficio. Lo van a tener quien en peores condiciones están y ya llevan 3 meses en desempleo. Tenían que ya estar percibiendo los 210 euros mensuales. Y por una situación que no quiero utilizar palabras no adecuadas, que está tomando decisiones el Gobierno que no son las adecuadas, están sin percibir ninguna ayuda. Por lo tanto, desde la UGT trasladamos la exigencia, no la petición, la exigencia al Gobierno que cumpla con lo pactado. Nosotros no vamos a flexibilizar lo que está publicado en las bases reguladoras, publicado ya en el boletín, como he dicho antes,
trabajadores. No vamos, el día 29 de abril, no vamos a flexibilizar el Decreto Ley 2/2020 del 16 de abril y nos vamos a mantener en la reivindicación y en la exigencia del cumplimiento de estos compromisos. Yo, por mi parte, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Tenéis una información fidedigna. Nos habéis llamado ayer por la tarde para intentar, en vuestra obligación, recopilar información. Pero bueno, queríamos hacer una exposición amplia y donde podáis hacer las preguntas que estiméis oportunas. ¿Raúl, quieres decir algo? Simplemente, todo resumido en consonancia de los últimos 3 meses en la traslación del diálogo social desde la seriedad que necesita este momento con la pandemia sanitaria, pero que realmente está con la estela de la pandemia económica. Esto no es una comisión de interpretación, esto es un acuerdo político-sindical, no es una negociación colectiva. Entendemos que en esta mesa nueva, con una nueva época casi post-COVID, aunque estamos en plena pandemia y cruzamos los dedos en el que no haya un rebrote y que en los próximos días podemos tener otra vez una dificultad con el mes de marzo y abril, pero no es una negociación colectiva. Esto no es una empresa privada, son unos fondos públicos pactados, firmados el 25 de marzo, como había apuntado a mi compañero Belio Angulo, en los máximos niveles de los máximos representantes de los trabajadores y los empresarios, con el máximo jefe del gobierno autonómico, con el presidente de la comunidad, Mañueco. Era un ejercicio extraordinario COVID-19, o así lo entendimos, ante la pandemia que se marcaba en nuestra comunidad y en nuestro país. Pero si quieren claramente dar la espalda a la sociedad, como bien nos ha apuntado ayer, en no respetar lo firmado y sobre todo en no hacer un esfuerzo hacia el presupuesto marcado el 25 de marzo, que entendemos que un presupuesto puede ser difícil en la comunidad autónoma del 2020, pero así también lo refrendó y lo marcó en el acta del Consejo del Diálogo Social el presidente Mañueco ante los 3 secretarios generales de los máximos representantes de Castilla y León en el Consejo del Diálogo Social, en el que sí que se va a hacer un ejercicio extraordinario de subida del presupuesto. Si no lo llevan a cabo en los próximos días, hay que decirlo claramente y transparente ante los ciudadanos de Castilla y León, en el que no habrá un ejercicio extraordinario realmente sobre el COVID-19. Pueden haber puesto cualquier clase de etiqueta, porque realmente la Junta de Castilla y León, ante el Consejo de Diálogo Social, no ha habido un esfuerzo económico real ante el presupuesto inicial del 25 de marzo. Si como tal, ayer nos hablaban en el que no puede haber más esfuerzo económico y mucho menos un esfuerzo, que no es un esfuerzo, es llegar a llevar a cabo lo firmado el 25 de marzo, pues hay que trasladar a los castellanoleses que realmente no ha habido un ejercicio extraordinario presupuestario. Al final es un ejercicio del presupuesto del papelcillo ordinario que se marcó en febrero con el acuerdo también de diálogo social. Por lo tanto, UGT no rompe nada, simplemente exige el que se cumpla lo firmado. Solo pedimos que ante ese cumplimiento nunca hubo un número tan elevado de castellanoleses en ERTE. Estamos rondando los 198.000 trabajadores en suspensión de contrato, y ya no solo incumple por primera vez un acuerdo de diálogo social, sino que además se salta el decreto ley que así lo recogía. Como dejan tirados, como os he recordado hace unos segundos, a una ingente cantidad de ciudadanos sobre la pandemia sanitaria con estela de pandemia económica. Y como resumen con esta rueda de prensa, puedo decir que qué difícil es construir y qué sencillo es destruir. ¿Preguntas? Bien, estamos esperando si por el chat hay algún tipo de pregunta o alguna duda. Yo lanzo la primera. ¿Qué argumentos se esgrimen para echarse para atrás? Un segundito que ahora la retransmitimos. ¿Tu nombre? Ángel Blanco. Ángel del Norte pregunta qué argumentos se escriben para echarse para atrás. Está dado. Bien, cuando alguien quiere incumplir un acuerdo, los argumentos yo creo que no existen o tratan de trasladar un relato que no se corresponde con la realidad. Aducen temas presupuestarios, es decir, que es imposible atender un incremento más allá de los 6 millones, cuando lo que estamos hablando es de que se atienda la petición del conjunto, porque con 6 millones todos sabemos a cuánto llega, y por eso, de alguna manera, nosotros flexibilizamos de forma responsable las cantidades iniciales que habíamos pactado de 10 euros y el tope
y el tope de las bases reguladoras. Ahora siguen insistiendo que no hay presupuesto, pero siempre ha habido presupuestos extraordinarios y más en este caso. Es decir, aquí estamos hablando de una situación extraordinaria. Van a venir fondos estatales a fondo perdido, es decir, ayudas que no reembolsables, es decir, que el que le dediquen a los trabajadores de esta comunidad, a casi 200.000 personas directamente, que si vemos la familia puede afectar al entorno de 500.000 de personas, un tipo de ayuda que son 210 euros al mes, es decir, que no estamos hablando de una ayuda inasumible de no sé cuántos miles de euros al mes, no, estamos hablando de 210 euros al mes para trabajadores que posiblemente estén por debajo de los 1.100 euros netos de retribución, porque la base reguladora de 1.600 es lo que produce. Aducen principalmente cuestiones presupuestarias, pero cuando firmaron el 25 de marzo, sabían el ritmo de incremento de los ERTES que íbamos a tener, lo sabíamos todos, y posteriormente, antes del 29 de abril, cuando salieron las bases reguladoras, ya adaptamos a esa nueva realidad en función del número, pues una ayuda que siempre hemos tenido un criterio, que ayude a los más desfavorecidos. Está muy claro. Entonces, aducen principalmente la imposibilidad por motivos presupuestarios. Pero nosotros entendemos que hay márgenes suficientes en el presupuesto de la Junta para dedicarle extraordinariamente a esta medida, que es la medida estrella, que va a beneficiar a más ciudadanos de nuestra comunidad, los presupuestos adecuados para que esto se pueda pagar. Entonces, lo que aducen es imposibilidad presupuestaria, pero todos sabemos de qué estamos hablando y sabemos cómo se manejan los presupuestos y los márgenes que puede haber y la prioridad entre unos gastos y otros y cómo se puede desarrollar. De acuerdo, tenemos preguntas de Eva de la SER, de Inés Morencia de la agencia EFE, de César Aldecoa de Es Radio y de Joaquín Cazalla de Europa Press. Comenzamos por Eva de la SER. ¿Quién es el culpable de este incumplimiento? ¿Tiene que ver con la designación de un nuevo responsable, Carlota Amigo, como consejera de Empleo? Yo creo que no vamos a personalizar en nadie. Es decir, nosotros hemos felicitado a la nueva consejera de Empleo, la hemos deseado los mejores éxitos. Aquí el responsable es el presidente del Consejo del Diálogo Social, que es el presidente de la comunidad, que es quien firma los acuerdos. Y él tiene que ser el que tiene que exigir a sus colaboradores, en este caso a su gobierno, a su consejo de gobierno, que cumplan lo pactado. Es decir, aquí no estamos, tampoco estoy diciendo que es Alfonso Fernández Mañuco, estoy diciendo que quien es el presidente del Consejo del Diálogo Social es el presidente del gobierno de la comunidad, que es quien firma los acuerdos. No vamos a buscar un culpable personal ni nada que se le parezca. Muy bien. Inés Morencia de Agencia EFE pregunta que si se pueden repetir las cantidades que estaban pactadas para las personas en el... Sí. Hasta bases reguladoras de 1.600 euros al mes, incluidos el prorrateo de pagas extras, son 7 euros al mes, o estos 7 euros diarios o 210 euros al mes, con ERTES a partir de 15 días de suspensión. Y la cantidad inicial eran 6 millones. Vamos a ver. César Aldecoa de Es Radio pregunta se supone que ATA acaba de cuantificar las pérdidas de los autónomos en España en un 50% para este año. ¿Cómo valoran estas posibles pérdidas? A ver, yo creo que la afectación de esta crisis, de esta pandemia al conjunto de la sociedad es de un impacto de un tamaño desconocido. Se está hablando de que en esta comunidad el PIB puede bajar el 9%. Bueno, yo creo que el hacer cálculos macroeconómicos, ahora el papel lo aguanta todo. Yo no lo sé si a los autónomos es el 50%. Seguro que autónomos que habrán cerrado su negocio y que posiblemente tengan dificultades en reiniciarlo, muchas dificultades. Y sobre todo en sectores tan sensibles, donde España tiene una potencia y una participación en el PIB importantísimo, como es el sector turístico, donde meto hostelería, restauración, hotelería. Todo esto va
va a conllevar una situación muy complicada. Y yo creo que la respuesta que estamos dando desde posiciones como puede ser consejos del diálogo social, como tenemos en esta comunidad, es una respuesta solidaria también con los autónomos, porque ayer también teníamos bloqueada la convocatoria de autónomos y llegamos a un acuerdo ya, porque solo había una dificultad, que nos planteaban que solo afectara a autónomos en municipios de hasta 10.000 habitantes, y eso se ha quitado, es decir, afecta al conjunto de autónomos de la comunidad que cumplan las exigencias que determina la norma, que me parece que era una base imponible por debajo de 30.000 euros los 2 últimos años. Por lo tanto, yo creo que esto ha afectado no solo a los autónomos, ha afectado a todos los trabajadores, porque los trabajadores, los 198.000 que están en ERTE en Castilla y León, han visto reducidos sus ingresos mensuales y tienen que seguir viviendo, incluso algunos con un incremento del gasto. Por lo tanto, valoramos con la solidaridad que nos caracteriza con los autónomos. Nuestra organización de autónomos, la UPTA, también está manifestando esta solidaridad y ese compromiso, no solo con los trabajadores, sino también con los autónomos. Gracias. Joaquín Cazaña, de Europa Press. ¿En qué medida quieren rebajar o renegociar? Bueno, yo creo que los detalles de la posición del Gobierno no aportan nada positivo a la resolución del problema. Yo creo que el que se pretenda rebajar la cantidad diaria o se pretenda aumentar el número de días son posiciones de negociación posiblemente, pero nuestra posición es que no hay nada que negociar. Solo hay que publicar la convocatoria. Solo hay que hacer eso. No se trata ahora de decir, oye, en vez de 7 euros diarios, bueno, pues para cuadrar las cuentas hay que dar 1 euro diario, o para afectar a menos trabajadores en vez de 45 días tienen que ser mínimo 90, 15 días, pues mínimo 90, es decir, no, es decir, hemos firmado lo que hemos firmado, que a partir de 15 días, 7 euros diarios en centros de trabajo de menos de 250 trabajadores, perdón, no de empresas de menos de 250 trabajadores, y bueno, hemos firmado, las bases están publicadas hasta el 30 de septiembre, y en esa situación estamos. Claro, también se nos dice, bueno, y el presidente ha dicho que este era el primer acuerdo, que posiblemente haya más acuerdos. Desde luego que tiene que haber más acuerdos del diálogo social. Yo creo que el diálogo social tiene que tener también un papel protagonista en el plan que ayer se ha firmado entre los grupos parlamentarios, excepto 2. Nosotros queremos felicitar al conjunto de responsables políticos por esta firma, pero el diálogo social tiene que tener también en aquellos términos o en aquellos campos, en aquellos parámetros que son propios del diálogo social, como es lo laboral, como es lo económico, como es lo sociosanitario, como es la dependencia, lo social, tiene que tener un papel protagonista. El diálogo social ha sido capaz de gestionar todos esos aspectos de la vida de nuestros conciudadanos durante más de 20 años con un compromiso y una rentabilidad y un beneficio para el conjunto de la sociedad que no tiene parangón. No solo en este Estado español, en España, sino ni en Europa ni en el mundo. Por lo tanto, las posiciones que puedan tener ahora, bueno, el otro día nos venían con que los autónomos hasta municipios tal, y ayer inmediatamente lo quitaron. No sé, es que nosotros no estamos ahora en el chalaneo de qué vamos a negociar o hasta cuándo vamos. No. Hay un decreto ley validado por el 100%, creo que hubo unanimidad en el Parlamento de la Comunidad. Hay unas bases reguladoras publicadas. Hay un acuerdo del diálogo social. Cúmplase. Cúmplase. Quique. Laura Ríos, de COPE. ¿Cómo valora que haya fracasado por segunda vez el intento de acuerdo para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio? A nivel del Estado español. A ver, lo valoramos negativamente, es decir, el que fracase una negociación del diálogo social donde la UGT, yo voy a hablar de mi sindicato, está comprometida, está haciendo aportaciones, está siendo creativa porque esta situación nadie la preveíamos, pues que fracase una negociación es
mostramos nuestro rechazo, nuestro compromiso. Nosotros somos un sindicato de acuerdo y nuestro objetivo es llegar a acuerdos. Nuestro objetivo no es llegar a una confrontación innecesaria y demagógica. Nuestro objetivo es gestionar lo posible, no lo deseable, gestionar lo posible. Y lo responsable ahora, tanto en el gobierno del Estado como en el gobierno de la comunidad, es utilizar un instrumento esencial en la democracia participativa como es el diálogo social. Y donde nosotros en esta comunidad y nuestros compañeros de la Comisión Ejecutiva Confederal en el marco de España y nuestras federaciones de industria, de servicios públicos y de servicios privados, tanto en esta comunidad como en el conjunto del Estado en España, hemos mantenido una posición de responsabilidad y de compromiso, creo yo, y perdonadme la expresión, ciertamente ejemplarizante. Y eso es lo que exigimos a los demás, con lo cual cualquier fracaso para nosotros nos provoca un rechazo máximo. Sí, de todas maneras, se emplazaron a la semana que viene el Ejecutivo del Gobierno Central con el resto de las partes. Veremos lo que sucede, ya que marcábamos desde COE, UGT y Comisiones el 15 de junio, alentando antes de que acabase el paraguas protector a la fuerza mayor. Pero bueno, veremos a ver dónde entra la semana que viene. También desde aquí hacer un mensaje a la patronal desde COE y CECALE, en el que ya no solo es necesario el acuerdo tripartito con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en estos últimos meses ha sido ejemplarizante en mesas negociadoras, con aquellos asperezas o dificultades que puede haber en alguna circunstancia en abril o mayo de levantarse una mesa, sentarse a acuerdos sin diálogo social o con acuerdo de diálogo social, pero sí que ha sido favorable y positivo el clima que ha habido de negociación esos 3 meses. Aunque también alentamos a marcarnos una mesa próxima, que como tal también nuestros compañeros confederales están visualizando, en el que no solo tiene que haber acuerdos tripartitos con el gobierno central, sino también bipartitos con la patronal, ya que a partir del 30 de septiembre pues veremos también cómo, el 30 de junio veremos también cómo hay que hablar y abordar la negociación colectiva en todo lo que tiene que ver con los posibles convenios que se han llegado a quedar descolgados o que tenemos que llegar a empezar a negociar sectorialmente y provincialmente. Entonces también alentar a la patronal en que no solo tiene que haber acuerdos tripartitos, sino también bipartitos, porque ahora en la desescalada un gran número de trabajadores, al incorporarse a su centro de trabajo, tienen que empezar a ver también sus articulados de convenios colectivos. A ver, un segundo. Mar Peláez, del Mundo Castilla y León. Si la Junta se enroca en no publicar la convocatoria, ¿qué margen le queda a UGT? En la RRPP. Es que leo mal porque... Nosotros creemos que la Junta va a cumplir. Es lo que estamos exigiendo y es lo que estamos demandando. Creemos que todavía cabe el ejercicio de responsabilidad que tiene que tener el presidente del Consejo del Diálogo Social y presidente de la Comunidad para cumplir lo firmado. En el sindicato hay una tensión importante con este grado de incumplimiento, porque claro, de esos 198.000 trabajadores que están en ERTES, muchos de ellos son afiliados a nuestro sindicato, una buena mayoría de ellos. No hemos establecido, digamos, un plan B de qué es lo que vamos a hacer, ni lo vamos a, digamos, a trasladar a la opinión pública como alguien pudiera pensar una amenaza o no. Nosotros estamos esperanzados en que el presidente del Consejo del Diálogo Social y presidente de la Junta de Castilla y León cumpla lo acordado. Es lo que reivindicamos. Yo creo que tiene un plazo muy corto de tiempo para cumplir lo acordado, muy corto. Pero sobre todo muy corto porque hay muchos conciudadanos que lo están pasando muy mal, muy mal. Y a esos conciudadanos, a esos castellanos y leoneses, les tiene que dar una respuesta. Y la respuesta la tiene muy fácil: cumplir lo que está firmado el día 25 de marzo en el diálogo social, lo que está pactado en el Parlamento con el Decreto Ley 2/2020 de 16 de abril por unanimidad. Lo tiene fácil. ¿Qué es lo que va a hacer UGT? UGT es un sindicato responsable, lo vuelvo a repetir, coherente, reivindicativo, firme, que si hay en un plazo corto de tiempo, podemos estar hablando de este mes, no creo que esto tenga que
dilatarse más allá del 30 de junio la convocatoria de estas ayudas, pues bueno, nosotros convocaremos nuestros órganos de dirección para tomar las decisiones que estimemos oportunas y convenientes. El diálogo social tiene sus aspectos positivos y negativos en la capacidad reivindicativa del sindicato. Y nosotros no escondemos también que hay manifestaciones internas de posición, bueno, pues que no son muy favorables al diálogo social y a los acuerdos del diálogo social. Hay una mayoría muy clara dentro del sindicato que opina que el diálogo social es un instrumento válido. El diálogo social no es el objetivo. El diálogo social es un instrumento para resolver los problemas que tienen los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Y en base a un ejercicio por parte del gobierno de la comunidad de lo que he llamado la democracia participativa, organizada. ¿Y quién estamos ahí? Lo que determina la ley. Nosotros no nos hemos inventado a que solo comisiones obreras y UGT por la parte sindical seamos los que participamos en el diálogo social. Lo determina la Constitución española, lo determina la Ley Orgánica de Libertad Sindical, lo determina el Estatuto de los Trabajadores, lo determina el Estatuto de Autonomía y por fin lo determina en esta comunidad una ley propia, la Ley 8/2008. Y luego alguien puede hablar de las alturas de miras de los sindicatos. Yo tengo aquí un resumen de los sindicatos con siglas que tienen representación en esta comunidad, son 100, al menos. No hablo de las agrupaciones de electores que se montan para competir en la representación de los trabajadores. Con siglas, 100. Entonces, las alturas de mira es que todas esas leyes, todo ese ordenamiento jurídico que he nombrado, determina quiénes son los miembros del diálogo social. Y la UGT, la práctica del diálogo social, vuelvo a repetir, no me cansaré de repetirlo, lo hace con coherencia, lo hace con firmeza, lo hace con responsabilidad. Y yo creo que eso es la forma de identificar a un sindicato responsable y coherente como somos nosotros. Bien, parece que no hay más preguntas. Pues muchas gracias a todos, un placer haberos saludado, no os veo, vosotros me veis a mí y a Raúl, y ya nos veremos la próxima presencialmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Ángel, ¿qué tal ha ido?